Hola, ¿cómo están? Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de una obra súper interesante, muy bonita, como es la obra Nuestra Señora de París, por el autor Víctor Hugo, ¿no? Eh, como ya podemos mencionar, pues, ¿no? Su mismo nombre lo indica, Nuestra Señora de París, pues se da en el país de París, ¿no? Donde pues nos dice que este joven llamado Víctor Hugo, que es el autor de la novela Nuestra Señora de París, que por cierto se escribió en el año 1831, pues no nos dice que llega a la ciudad de París y lleva en época de la revolución, ¿no? Entonces, en esa época, tanto las autoridades como los ciudadanos de París, ¿no? Querían modernizar la ciudad, ¿no? Entonces, para lo cual, pues la catedral de París, pues era muy antigua, ¿no? Sus muros decían que era muy antiguo y pues ellos querían modernizar, cambiar, ¿no? Entonces, pues este joven, Víctor Hugo, quien es el autor de la obra Nuestra Señora de París, él decide escribir una obra, quien pues al momento que él quiere lograr con el objetivo de que al momento de que lo lean los ciudadanos y tanto las autoridades de la ciudad, pues elijan no remodelar por voluntad propia, o sea, por amor a eso, él quería escribir algo histórico para que no demolieran la catedral, ¿no? Y es así como él escribe Nuestra Señora de París, y dice que lo escribió en el tiempo de 6 meses, ¿no? Y es algo interesante y muy bonito porque cómo es posible que haya escrito una obra tan extensa, ¿no? Y muy interesante solamente en tan poco tiempo como era 6 meses, ¿no? Entonces él lo escribió y pues de hecho así fue porque no demolieron la catedral de París y pues esto continúa su historia. Ahora sí vamos a tratar de resumir la obra, la obra Nuestra Señora de París, que por cierto en francés pues es Notre Dame de París, que es su nombre en francés. Bien, esta obra pues empieza, dice, una noche oscura, donde pues era gobernado, no como que había un jefe, un amo así, que era archidiacano, ¿no? Quien era el que tenía poder, así, ¿no? Entonces dice también que ahí o él odiaba a los gitanos, ¿no? Los gitanos eran personas como por ejemplo tipo magos, pero no exactamente, sino esos eran los gitanos, ¿no? Y lo cual pues tenía prohibido ingresar al reino, ¿no? Como que a la catedral era prohibido. Entonces esto cuenta que unos par de gitanos pues estaban tratando de ingresar, lo cual fueron descubiertos, ¿no? Por los soldados y pues obviamente fueron como que eso tenía castigo, como castigo era la pena de muerte, ¿no? Como castigo era de pena de muerte. Entonces pues él decide, él entonces ordena, era una pareja con un bebé en brazos, entonces pues él decide que al padre en ese caso, ¿no? Sea encarcelado y después pues sea a muerte, ¿no? Y también está la madre que ya empieza a correr desesperadamente en brazos de su hijo, ¿no? Entonces pues ella corre al último, ¿no? Pero al final lo agarra el archidiácono, lo, lo logra alcanzar y pues como que le da un empujón así tanto del caballo como está y se cae, ¿no? Por las escaleras. Entonces ella inmediatamente muere y no, él logra quitarle a su hijo porque él quería ver qué llevaba ahí, porque no necesitaba la curiosidad. Entonces él logra ver al niño, entonces al momento de él ver al niño pues se asusta, ¿no? Dice que es un ser sobrenatural y que es demasiado feo. Entonces él está en ese momento que lo arroja a un pozo donde en ese tiempo sacaban agua, pero pues al último decide que no porque dice que los espíritus lo van a castigar, ¿no? Que los espíritus, porque habían también una fiesta que hacían ahí ellos, ¿no? Una fiesta que era de la corte de los milagros. Entonces se dice que ahí había espíritus y que supuestamente eran como estatuas de piedra que habilitaban ahí en la catedral. Entonces dijo que él habían estado de testigos de todo lo que había pasado y pues entonces él decide criar, o sea, tenerlo al niño así como si fuera suyo. Pero lo cual él al momento de verlo pues dice que es demasiado feo, entonces lo lleva a la parte de la catedral, no de París, y lo lleva, lo da a vivir en la última torre, ¿no?
donde están casi las campanillas, ahí. Entonces ahí lo encierra y le dice que no puede salir de ahí, ¿no? Entonces va pasando el tiempo, crece y pues él observa todo lo que pasa desde la torre, ¿no? Desde la parte de arriba. Bueno, lo hecho es que estos celebran pues una fiesta, ¿no? Como que dije que es la Corte de los Milagros, que es un festival, ¿no? Es un festival y que ellos lo llaman como fiesta de la fiesta de epitafanía, ¿no? Pero que hoy en día es conocida como el Día de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, ¿no? Están haciendo esa fiesta, ese festival, y lo cual pues en ese festival están una muchacha llamada Esmeralda, pues ella llega, ¿no?, a hacer su acto. Es como le dijo que los gitanos es como que son medio magos, ¿no? Hacen trucos de magia, así, con esas palabras, hacen trucos de magia. Entonces ella pues haciendo un acto de magia acompañado de su cabrita, que era una cabra blanca. Entonces el archivano, quien era el archidecano, perdón, el que era el quien observaba todo, pues él ve a la joven Esmeralda y pues él se queda enamorado, ¿no? Se queda enamorado de ella y pues él decide raptarla, ¿no? Traerla a la catedral, lo cual pues no se le ocurre mejor manera de mandarle a Quasimodo, ¿no? Quien era el niño que había criado como suyo, pero igual trataba como un esclavo, ¿no? Quasimodo era el niño, que era un jorobado, ¿no? Y que él lo llamaba un ser sobrenatural, porque decía demasiado feo. Entonces, pues él, porque era bien fuerte, entonces lo envía, ¿no? Lo envía a que lo secuestre, ¿no? A Esmeralda, que lo traiga a la rapta y lo traiga a la catedral. Entonces, pues Quasimodo, ¿no? Como él lo ve como un amo, entonces él se va, ¿no? Y lo está trayendo casi a rastras a Esmeralda. Y lo cual, pues ahí llega un poeta que es de nombre Gringoar, ¿no? ¿Quién es el Gringoar? Es quien, pues, él, él llega a ese festival, ¿no? A ese festival a dar como era poeta, pues él viene a dar su acto, ¿no? Viene a dar su acto. Entonces, pues, y también cuando Esmeralda está dando su acto, como antes mencioné, él se queda enamorado de Esmeralda, al igual que también que el capitán Febo también se queda enamorado de Esmeralda. Entonces, pues, al momento, ¿no?, de que él ve que Quasimodo está raptando a Esmeralda, él decide impedirlo, ¿no? Pero lo cual es como que Quasimodo es más fuerte, entonces es como que de un golpe y no se queda dormido un rato. Entonces, pues esto, después logran llegar más soldados, ¿no? Más soldados por ahí, más soldados. Entonces, pues lo cual impiden que Quasimodo se lleve a Esmeralda, lo cual pues lamentablemente Quasimodo pues es condenado a muerte, ¿no? Donde lo llevan al centro de la plaza de los gitanos y lo amarran, ¿no? Y es para que le den pena de muerte, ¿no? Lo cual pues todos gritan que sí, que sí. Y lo cual pues Esmeralda, ¿no? Por compasión se acerca a ver por ahí y él dice agua, agua, ¿no? Él escucha, así que dice bajito agua, agua, y lo cual pues ella se compadece, ¿no?, de él, y no es no es enviado a muerte, ¿no? Lo cual es que este poeta, que es Gringoar, con los golpes que recibió por parte de Quasimodo, pues él está como sonámbulo, así, y llega caminando al lugar. Había un lugar escondido donde todos los gitanos, ¿no? Todos los gitanos se reunían a hacer como que una reunión para ellos, para como por ejemplo la fiesta, la Corte de los Milagros, lo llamaban ellos, un lugar secreto donde ellos todos se reunían, ¿no? Entonces él llega ahí, y lo cual para ellos su ley era que no podían acercarse ahí porque quien venía por ahí, porque eso los gitanos lo cuidaban por ladrones, ¿no? Todos esos, los que estaban exiliados, lo cuidaban para que no llegara nadie de afuera. Entonces este poeta Gringoire llega, ¿no?, por accidente ahí, y lo cual pues no es condenado a muerte, porque no es para que lleguen ahí cualquiera. Entonces a él le dan a elegir, ¿no?, entre morir o que se case con alguna gitana para que se convierta en un gitano, entonces ya no saldría a delatar sus leyes o las cosas secretas que hablan ahí.
lo cual pues le dicen que van a preguntar a todas las muchachas gitanas y si alguna quisiera casarse con ella, con él, perdón, si alguna quisiera casarse con él, pues será salvada. Lo cual las muchachas la miraban, pues si ninguna quería casarse con él, no decían como que no, no. Y lo cual pues Esmeralda, porque era una gitana, observa que él había sido el quien había intentado primero salvarlo de Quasimodo. Entonces pues ella, eh, por compasión, dice que ella se va a casar con él, ¿no? Y termina casada con el poeta Gringoar. Entonces pues él, cuando ya está casada con Gringoar, le confiesa que ella había estado enamorada del capitán Febo, ¿no? Porque ella sentía atracción por el capitán Febo y el capitán también, ¿no? Es como que para él era un privilegio o un lujo que quería dar de estar con él. Lo cual cuando ella ya está casada, recibe una nota del capitán Febo que la cita para que se vean en una cascata donde había un río, así. Entonces él la cita y le dice pues que no, que se vayan a encontrarse, lo cual ella sí acepta porque ella sí estaba enamorada de Febo. Y entonces este amo, el archidiacano, se entera, ¿no? Y como él estaba enamorado de Esmeralda, pues él por los celos, ¿no? Y él llega al lugar esto de donde se iban a encontrar Esmeralda con el capitán Febo, ¿no? Él lo sigue, entonces él logra llegar y acuchilla, ¿no? Mata al capitán Febo, y lo cual pues él huye, ¿no? Él huye y queda como responsable, como si ella fuera la asesina de Esmeralda, ¿no? Aunque el capitán Febo no muere, porque ella espera de que no muera y que pueda decir la verdad, ¿no? Que quién lo ha acuchillado, quién lo ha apuñalado, lo cual pues él no dice nada, se queda callado y dice que sí es Esmeralda y lo acusa, porque él no podía delatarlo porque él estaba comprometido con otra chica que era como que era una ley que ellos tenían, así que casarse con chicas de familias reconocidas. Entonces él no podía decir nada, y lo cual pues acusa a Esmeralda. Y lo cual pues Esmeralda es eh, condenada a pena de muerte, ¿no? Ella es condenada a pena de muerte, y lo cual pues Quasimodo, como ya dije antes, vivía, ¿no? En la torre, la más alta de la catedral, ¿no? Ahí, porque ahí esto le dijo que vivía esto Archidiacano, el su amo. Entonces él vivía ahí. Entonces él desde ahí miraba todo, incluso estaba mirando cómo amarraban, ¿no? A Esmeralda para que sea condenada a pena de muerte. Y lo cual pues él decide, porque él queda tan agradecido con Esmeralda por rescatarlo, ¿no? Que él iba a estar ahí, que él estaba amarrado. Entonces él le tiene cariño, ¿no? A Esmeralda, y mira desde la torre como su amada Esmeralda pues está a punto de morir. Entonces él agarra una cuerda, se sujeta de una estatua de la catedral y pues se balancea así de un lugar a otro y llega al lugar de donde está Esmeralda y la suelta, pues, ¿no? La suelta y la lleva entre los brazos y la sube hasta la cima de la catedral, ¿no? Lo sube hasta donde él vivía, la levanta así en los brazos, lo pone arriba y dice exilio, ¿no? Es como que una palabra como que perdón, algo así. Entonces grita 2 veces esa palabra exilio y lo pone bien arriba, ¿no? Con Esmeralda así en los brazos. Y luego ya de esto, entonces él la deja descansando así en un lugar y luego se va a mirar porque los gitanos no podían permitir que Esmeralda esté ahí con Quasimodo, ¿no? Porque no querían que esté encerrado. Entonces empiezan a bayatar, ¿no? Porque ellos no podían ingresar a la catedral. Entonces empiezan a batallar, ¿no? Con los guardias, todo eso, hay un conflicto, una guerra ahí. Y lo cual pues Quasimodo lo está viendo todo de arriba, y cuando ya ve que la situación pues se calma, ¿no? Se calma un poco, él se va, ¿no? A decirle a Esmeralda que ya pasó, y lo cual pues se da cuenta que ya no está Esmeralda, lo cual Archidiacano lo había pues llevado a otra parte, al lugar del frente de la torre. Entonces Archidiacano pues le da una opción porque él estaba enamorado de Esmeralda y le dice que se case con él y pues ya no sería condenado a pena de muerte, y entonces así se casaría con él y ya no. Lo cual pues Esmeralda no quiere, no acepta, y lo cual ordena que lo encierren en una torre, no, en una torre donde había otra mujer presa, que ella odiaba a los gitanos por quitarle a su hija, porque le habían quitado a su hija, entonces ella les llevaba un odio terrible a los gitanos. Y en esa misma torre pues el archidecano, por venganza de Esmeralda, pues ordena que lo lleven ahí, ¿no? Lo cual pues
esta pues primero llega, ¿no?, a la mujer y la mujer empieza a insultarlo primero y luego se dan cuenta entre conversando, no se dan cuenta de que eran madre e hija, ¿no? Porque Esmeralda saca el zapatito porque ella nunca había conocido a sus papás, ni a su papá ni a su mamá. Entonces saca un zapatito que ella siempre llevaba y resulta pues que la mujer que estaba ahí tenía el otro zapatito, ¿no? El par completo. Entonces pues al darse cuenta que son madre e hija tratan de escapar, pero ya lo cual es muy tarde porque ya los guardias ya vienen por Esmeralda para que sea condenada a pena de muerte. Luego pues están, ¿no?, ya poniéndose, cuando ya lo van a dar pena de muerte a Esmeralda, ¿no? Entonces el archidecano sube a lo más alto a mirar cómo muere Esmeralda, y lo cual pues se encuentra también Quasimodo, ¿no? Quasimodo, y él pues siente una pena terrible, ¿no?, al ver cómo su amada Esmeralda muere, y lo cual el archidecano pues muestra una cara de donde estaba él feliz, sonriendo, ¿no?, todo así, de que había ganado, triunfado, y lo cual pues se Gaela camina hacia adelante para ver mejor vista, y lo cual Quasimodo pues reacciona o tiene una furia interna que grita así, como que grita así cerca de lo más profundo y se va, ¿no?, y sin mirar atrás y empuja al archidecano de la catedral hacia abajo, ¿no? Entonces el archidecano muere y él pues agarra, ¿no?, nuevamente la cuerda con la esperanza de salvar nuevamente como hizo la primera vez a Esmeralda, y cuando este llega pues ya lamentablemente Esmeralda ya había fallecido, ¿no?, ya había muerto, ¿no? Entonces él se queda llorando, ¿no? Se queda llorando ahí, se queda abrazado sobre el cuerpo de Esmeralda, dice Laura, ahí se queda abrazado hasta que muere de hambre porque se queda ahí abrazado, ¿no? Entonces cuando ya se dan cuenta quieren separarlo los cadáveres, incluso ya los huesos de Quasimodo se desvanecen, ¿no? Y es ahí donde termina la obra Nuestra Señora de París, ¿no? Es una obra muy bonita, muy interesante, eh, es un triste final pero fascinante trama, ¿no? Ya que he tratado de resumirlo porque es en verdad amplio, pero las invito a que lo lean porque lo que les he contado no es tanta emoción como leer el libro. Dice que leer cada página, leer cada página de la obra vale la pena, ¿no? Entonces les invito a que lo lean, está muy bonita, muy interesante, y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.